Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema de este día es la unidad en la iglesia. El texto, Efesios 4, del 1 al 16. En esta sección vamos a encontrar el accionar de la iglesia, que va unido al caminar del creyente. No es un andar terrenal, porque nos encontramos con los pies sobre la tierra. Y aquí nos surge la primera pregunta: ¿cómo debemos nosotros caminar? Saca tu Biblia y, como siempre, te motivo a que saques tu Biblia, porque de aquí aprenderemos un poco más de Jesús. Efesios 4, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportados en paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre. Esa es la forma de que cada uno debe caminar. Aquí podemos entender en el versículo 1 que el apóstol Pablo nos está diciendo o nos está rogando a que llevemos una vida digna del Evangelio. ¿Por qué? Porque posiblemente las personas allegadas a usted y a mí posiblemente no nos digan, pero nos están evaluando desde muy lejos y están poniendo sus ojos en la vida que nosotros estamos llevando. Y aquí viene esto: si nosotros en verdad somos hijos de Dios, debemos llevar una vida digna y agradable por la fe en Cristo Jesús y su muerte en la cruz. Y la única forma de que las personas puedan saber que nosotros estamos llevando una vida en el caminar de Dios es por nuestros frutos. Y cuando decimos de nuestros frutos es porque tenemos una manera de vivir y se puede notar la diferencia a lo que éramos antes. Vamos a Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 7. Miren lo interesante: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren qué interesante. La misma palabra nos muestra la forma del caminar. Que si andamos en la luz, no nos vamos a perder, porque Él es luz. Entonces, si tú y yo estamos caminando en la luz, es porque Él es el centro de nuestra vida. Le hemos dado cabida a que Él se desarrolle dentro de nosotros. Aquí podemos ver de que nuestra fe está conectada en la cruz y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta sangre nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir que vivimos en la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. Por eso nos es necesario tomar la palabra y leer. No leer a terminarla, leer y entender cada una de las historias que están plasmadas en este precioso libro. Porque este es el manual, esta es nuestra guía, este es nuestro mapa que Él nos dejó para que pudiéramos salir de todas las tribulaciones. Y no con esto te quiero decir de que si tú te la aprendes y sabes todo lo que hay acá, no vas a tener problema. No, con esto te quiero decir de que cuando tú comienzas a entender y a comprender que Dios está en todo momento, a pesar de la tribulación,
o la dificultad. No hay dificultad en la vida. Las tribulaciones van a estar a la luz del día, pero vamos a estar contentos y alabándole a Él, porque Él vamos a estar seguros de que Él nos va a sacar. Y recuerda que todo se tiene que hacer de acuerdo a su bendita voluntad, porque si nada entra la voluntad de Él, Él no va a hacer las cosas como nosotros las querramos. Él sabe qué es lo que nos conviene, Él sabe qué es lo que nos va a ayudar, Él sabe qué es lo que nos va a mantener siempre cerca de Él. Y aquí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Eso te lo dejo para que tú te lo contestes en tu casa y medites. Y recuerda, no digas: yo no les dedico tiempo y por eso ya no vas a hacer algo. Cada día tiene su propio afán, y es por eso que Dios nos da un día a la vez para que podamos iniciar nuevamente, para que nos levantemos y tomemos las acciones necesarias. Este día, yo sé que tú lo puedes estar viendo este video y vas a decir: creo que será el momento de iniciar mi estudio o ese diálogo con Dios, porque aquí en la Biblia tú puedes dialogar con Dios, esa conversación. Lees, te preguntas y a la misma palabra te va dando la información necesaria para el día a día de cada uno. Vamos al versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿de qué habla Pablo que hay en nosotros? Vamos al versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está nuestra siguiente respuesta. Todo esto es lo que Dios nos ha entregado: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo en el Espíritu Santo, un Dios y un Padre de todos aquellos que lo deseen tomar a Él y creer en Él. Un cuerpo. Aquí se está refiriendo al número o total de creyentes, desde el día del Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia. Cuerpo. A este cuerpo le es llamado la iglesia invisible. Y el segundo, un espíritu. Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo que bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo consiste en unir al creyente a la obra redentora de Cristo. Y esta unidad es la que se nos pide como creyentes a mantenerla, a no apartarla. Desde el momento en que lo aceptamos, debemos permanecer en el proceso, entrar en el proceso, no seguir como estábamos antes. Debemos cambiar. Si tú y yo no hemos cambiado, es momento de que tomemos la decisión de comenzar ese proceso en nuestra vida. Que al final tú y yo seremos beneficiados en haber tomado ese proceso tan importante. ¿Y cuál es? El cambio para estar o acercarnos más a nuestro Dios. Una misma esperanza o vocación a el llamado. Se refiere a la meta o a el objetivo colocado frente al creyente. Estos serán tomados para ser llevados a la presencia de Cristo. Un solo Señor, el Señor Jesucristo, es el señorío de todo creyente que crea
y convierta en realidad la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La sola fe se refiere al cuerpo de la verdad. Vamos a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí podemos ver que en la doctrina de los apóstoles, cuando esta doctrina es negada, se produce un rompimiento de la iglesia, se producen divisiones. Para esto tiene que haber una sola base y un solo fundamento, para que esto produzca la adhesión de los creyentes. Y esa es la doctrina correcta. Un bautismo. Esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que este sí es el verdadero bautismo. Y la siguiente es un solo Dios y un solo Padre para todos. Se refiere a la paternidad de Dios en los creyentes. Aquí podemos entender de que esta paternidad no es para los que no son creyentes. Esto es nada más para los que han creído en Jesucristo. Nada más. Dios no viene a ser Padre de todo el mundo, sino de aquellos que han creído en Él. Porque aquí podemos entender de que Dios es Padre de todos los que creyeron y han sido regenerados en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos surge una pregunta dentro de esta pregunta. ¿Tiene usted esa relación con Él? Otra pregunta. Analícela y vea si en verdad usted tiene esa relación con Él. Como creyentes no podemos estar abriendo la Biblia solamente cuando vamos al templo. No. Para eso usted tiene su Biblia y debe tomar lectura a diario. Tener esa intimidad con Dios. Hacer de la Biblia su autoridad. Aparte ese tiempo. La hora usted la pone. El tiempo usted lo pone. Pero tome la decisión de, como creyente, tener ese primer valor, la intimidad con Dios, y el segundo, la autoridad, que sea la Biblia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué le dio Cristo a la iglesia? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esta es nuestra siguiente respuesta. Que él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí está lo que Dios dio, lo que Cristo dio a la iglesia. Y aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito fueron dados estos dones? Vamos al versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos da una buena lección, un buen ejemplo, que para eso cada uno tenemos ciertos dones para trabajar en la obra y perfeccionarnos. Todos tenemos que trabajar para desarrollar este tipo de dones, para poder trabajar en la obra del ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo, para traer más personas a los pies de nuestro Señor Jesús. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Se puede entender en este versículo que tenemos que traer a todos los creyentes al conocimiento de Cristo. ¿Y cómo? A través de la palabra. A motivarlos a que estudien, a que lean, a que se empapen de la palabra. Porque de esta forma van a venir doctrinas, van a venir diferentes pensamientos y no les van a mover de la verdad. Usted va a estar cimentado en la roca, palabra de Dios, que es Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En el versículo 14 nos está dando la respuesta del versículo 13. Vean, notemos ahí que para qué nos vamos a perfeccionar, para qué vamos a entrar en el conocimiento de su palabra, para qué vamos a leer, para qué le vamos a dar ese tiempo a la lectura de la palabra, para qué vamos a tener esa intimidad con Dios. Intimidad con Dios no es orar y solo estar orando, no. Intimidad con Dios es que usted va a agarrar un capítulo o un versículo en esto, o va a tomar un versículo, lo va a estudiar, lo va a poner en práctica y va a orar, porque esa es parte de la vida de un creyente. Analizar el versículo, analizar la palabra, analizar qué es lo que está diciendo, y lo que no se entiende lo vamos a preguntar o a investigar por otras fuentes. Pero todo lo que está aquí es bien interesante que investiguemos y veamos qué es lo que significa, qué quiere decir, qué es lo que el tema nos está enseñando, a quién iba dirigido este tema, con quién estaba hablando Pablo. Todo esto debemos estar enteramente listos o preparados para aprender de la palabra. Y aquí el versículo 14 nos está diciendo de que vamos a encontrar muchas personas que nos van a mover, nos van a querer sacar de la verdad. Satanás no va a estar contento de que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios, que averigüemos, que aprendamos. Él no va a estar de acuerdo. Él siempre va a estar poniendo a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, a esos falsos enseñadores o engañadores. Aquellos que solo te van a venir a motivar, aquellos que te van a decir que ya no vas a tener dolor, que va a ser tu vida feliz y que ya no vas a tener dolor desde el momento en que aceptes al Señor. Te está mintiendo, porque aquí nos está enseñando la palabra de que sí van a haber dificultades, de que sí van a haber tribulaciones, pero con Cristo somos más que vencedores. Recuerda que aquí Satanás usa a los predicadores, usa a los maestros, usa a todo aquel que te pueda desviar del plan perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Proclamemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerda, hagámoslo con amor. El crecimiento espiritual apropiado puede tener un lugar solo según la fe y apropiado en la cruz. Vamos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Con esto nos quiere dar a entender que la sabiduría de un hombre de ninguna manera nos va a poder
llevar a conocer a Dios personalmente. No hay sabiduría. La sabiduría está acá. Sabiduría de libros no nos lleva a conocer nada. Muy sabios podemos ser o pueden ser, pero eso no implica o no significa de que vas a llevar a otros a conocer a Dios. No los puedes llevar. La predicación de la cruz. Pablo aquí nos está tratando de decir de que no es el arte de la predicación, no es la forma en que la expliquemos, que vemos y hagamos, no, sino en sí el mensaje que encierra esa predicación. Está hablando de eso, está hablando de Dios, está hablando de la fe, está hablando de la palabra. Eso es lo que nos lleva a conocer a Dios. No implica que la predicación sea muy amena, muy alegre. No. Si no hay mensaje, no hay nada. No hubo nada. Solo fue un simple show. Y para poder formar y ser parte de una iglesia en movimiento y ser la verdadera iglesia, tienes que estar con el conocimiento de la palabra de Dios. Esta es nuestra base, esta es nuestra autoridad, la Biblia. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este es el fundamento de la palabra de Dios y por lo tanto es la salvación. Versículo 16, siempre de Efesios 4. Vamos a terminar. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo Jesús como la cabeza del cuerpo, como el cuerpo bien formado. Aquí podemos entender que para ir edificándose en amor, funcionamos según la orden prescrita por Dios, que es la unidad de la fe. Se refiere a un entendimiento correcto de la cruz, entendimiento correcto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, el versículo de batalla. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Te voy a dejar 3 valores para que los pongas en práctica desde este día. Número 1, intimidad con Dios. Número 2, la Biblia es nuestra autoridad. Y el 3, la gente es nuestra razón de ser. Debemos llevar el Evangelio a toda criatura para que conozca la verdad. No me resta más decirte que nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Chao.